que podamos, ya estamos. Perfecto, pues bueno, buenos días, tardes ya aquí en México, buenas noches en Israel. Como siempre, nos da muchísimo gusto tener a Mario Sinay aquí con nosotros en la última plática de este ciclo de interesantes pláticas que hemos tenido durante 3 domingos seguidos. El día de hoy tenemos una plática sobre la rebelión de varios de los campos, así que va a estar súper interesante, como todas. Les agradezco a todo el público que se conecta con nosotros bajo la plataforma de la Keile en Facebook y en Zoom. Y les recuerdo que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube, así que la pueden volver a ver, o la gente que no la pudo ver por alguna razón la podrá ver en el momento en que quieran. Y también les recuerdo que pueden hacer preguntas en el chat de Zoom, en preguntas y respuestas, o en Facebook, y las contestaremos al final de la plática. Muchísimas gracias. Jaime Muro, como siempre, también bienvenido. La verdad es que nos da mucho gusto que estés aquí. Y pues te cedo el micrófono para que puedas empezar con esta entrevista a Mario y que Mario pueda empezar su plática. Muy Muchísimas bien. gracias a los dos. Mario, bienvenido. Bueno, amigos, buenos días, tardes, en la mitad del día. Cambiamos, en Estados Unidos ya cambió el horario, creo que en Israel también ya cambió el horario de verano, por lo que entiendo, ¿verdad? ¿O no, Mario? Sí, ¿verdad? Ya cambió el horario de verano, ¿no? Todavía no. Ayer, ¿no? Hoy en la madrugada cambió, ¿o todavía no? No, Ah, todavía no. bueno. Entonces todo el mundo está haciendo lo que quiere, por lo visto, ya hay que aprenderse los horarios de verano de cada lugar. Pero bueno, bienvenidos. Como siempre, es una actividad patrocinada por la Keilash Kenazí de México, el Comité de Actividades, con Vivi Biskin, Raquel Feldman, eh, nuestra querida Anita Feinsod, todos los demás que han estado en el comité últimamente inscritos. Pero miren, vamos a ver la conclusión de 3 de la triada de conferencias que Mario nos está ofreciendo. Hoy yo creo que también es particularmente interesante porque vamos a ver en específico qué pasó en estos 3 campos de exterminio, en el campo de Treblinka, Auschwitz, Sobibor, ¿no? Y los que han estado en estos campos, cada uno era muy diferente en terreno, en un poquito en metodología, en tamaño y las particularidades como cada uno se inició como campos de exterminio alemanes en Polonia, para que si nos escuchan los polacos no nos sancionen, ¿verdad? Aunque sea por Zoom. Pero bueno, también es muy interesante observar, como lo mencionó Mario, lo mencionó la semana pasada, el rol de los ucranianos. Ahorita que Ucrania está en las noticias 25 horas al día, ya no 24, ¿verdad? ¿Qué hicieron los ucranianos en la Segunda Guerra? Tuvieron varios roles. Uno de los roles más significativos para nosotros en la Shoah, que fueron los operadores de los campos de exterminio. Los alemanes eran los jefes, eran poquitos. Vamos a ver cuántos, va a ser un pequeño quiz ahí, ¿verdad? Para todos, para ver cuántos ucranianos operaban, cuántos nazis había en Treblinka. Y van a darse cuenta de los roles, Sobibor no se diga. Y pues, ahí somos un poco ambivalentes, ahorita con el conflicto ucraniano que le está tocando un genocidio. Pero también tienen el rol que jugaron en la Segunda Guerra, que los ucranianos lucharon contra los nazis fuertemente, ferozmente por parte de los ejércitos de la Unión Soviética y ganaron, ¿no? Entonces, yo creo que Mario va a tocar varios aspectos de esa ambivalencia y muchas de las historias que hay ahorita en Ucrania de 200,000 judíos, un presidente judío, un ministro de defensa Reznikov judío, en que está está un poco lejos de la denazificación que habla el señor Putin, está un poco demente el pobre, se le olvidó algún capítulo de la historia por ahí a la mitad, pero bueno, entendemos por qué lo hace. Pero Mario es un experto conocedor de todo este tema, como ya lo vuelvo a presentar por si alguno de los nuevos integrantes que están en el Zoom no lo han escuchado. Mario es un amigo entrañable de Argentina, nacido allá, de los movimientos sionistas, emigra a Israel, estudia en Israel estudia en Israel todo lo que son estudios
judaicos, hace su doctorado en Miami, en Florida, de estudios judaicos, pero muy relacionado en el Holocausto. Ha escrito muchos libros muy factuales que yo espero que algún día sean no solamente educativos como lo son, pero referentes en cuestión de datos del Holocausto. Y fue Mario el director de la Escuela Latinoamericana y la Escuela Hispana de Estudios del Holocausto Yad Vashem algunos años. Y son de los pocos que yo creo que podría ser un buen guía militar de Polonia, porque conoce Polonia más de 108 veces, o 110 veces, ya no sé cuántas. Ha estado también en Ucrania, en Bielorrusia, en Latvia, Estonia, y pues muy conocedor de todos estos temas de la Shoah. Y entonces le quiero dar más que una bienvenida, es un gran amigo, es un gran amigo de la Keilah. Y pues, Mario, todo el micrófono y gracias de nuevo por estar aquí presente. Gracias, Jaime, gracias, Anita, y como siempre, un placer estar con ustedes este domingo. Hicimos 3 charlas. En la primera hablamos genéricamente sobre la resistencia espiritual y resistencia armada, y los partisanos y los judíos en los ejércitos aliados. Todo eso hablamos en la primera charla. El domingo pasado hablamos de las rebeliones en los guetos, justamente mencionando los guetos menos conocidos, no la de Varsovia, la de Cracovia, la de Berlín, la de Vilna, que ya la conocemos, sino las otras, las menos conocidas. Y hoy vamos a hablar de 3 rebeliones en 3 campos de exterminio. En realidad hubo 4 rebeliones en los 6 campos de exterminio. Cronológicamente, Treblinka, Sobibor, Birkenau y Chelmno. En Treblinka hubo una rebelión armada el 2 de agosto de 1943. Durante la rebelión, 300 prisioneros escaparon y 54 de ellos sobrevivieron la Shoah. En Sobibor hubo el famoso escape el 14 de octubre de 1943. 300 prisioneros escaparon bajo el liderazgo de Alexander Pichevsky y Leon Feldendler. 70 de ellos sobrevivieron, la mitad vivieron en Israel, en Jolón. O sea, no queda ninguno en vida. En Birkenau, el Sonderkommando del crematorio 4 explotó el crematorio el 7 de octubre de 1944. Todos fueron asesinados por los nazis, menos el patólogo de Mengele, el doctor Mislav Nisli, que él es quien relata, uno de los que relata lo que ocurrió. Y en Chelmno, que no vamos a llegar hoy, se rebelaron en las últimas 48 horas del último día del campo, el 17 de enero de 1945, y 3 de ellos sobrevivieron. Además, hoy vamos a hablar un poquito relacionado a estos campos con el Día de la Mujer, mujeres excepcionales en estos campos, y también vamos a ver lo que se descubrió en estos últimos 2 años, porque hay grandes descubrimientos en estos 2 años, relacionados no con la pandemia, no lo sé, pero hay grandes descubrimientos de los cuales trataremos de hablar. Entonces, para comenzar, quisiera decir que lo que gran nos tortura es cómo fue humanamente posible, cómo Alemania nazi se convirtió en una nación genocida criminal. El genocidio masivo se cometerá en tierras polacas, los 6 campos están en tierras polacas, para que la Alemania permaneciese hermosa, limpia y ordenada, sin que la pestilencia molestara el progreso y la cultura alemana. Para esta misión histórica estaban destinados los alemanes, que poseían la perspectiva histórica, la determinación, la sagacidad y la ciencia suficiente. Muchos alemanes probablemente pensaron poco y preguntaron menos sobre lo que estaba sucediendo con los judíos. La intención de Hitler de deshagámonos de los judíos fue interpretada y convertida en realidad por el gobierno en un programa de aniquilación sistemática. Todos los jerarcas y los funcionarios burócratas nazis, respetuosos de la disciplina y fanáticos del orden, querían apuntar a las aspiraciones del Führer y se consideraban ejecutores de los deseos de Hitler. La intención de Hitler fueron adoptadas como órdenes para las acciones por hombres deseosos de demostrar su fidelidad y su eficiencia. Estaba en juego el reconocimiento del Führer y las posibilidades de ampliar sus ambiciones personales. Nadie obligó a los miembros del partido a perpetrar los asesinatos. Fue un proceso dinámico y radical de toma de decisiones.
Los principales impulsores provenían de la presión de abajo, de los activistas del partido, de la organización interna y del dinamismo burocrático de la Gestapo, de las rivalidades personales e institucionales y de los intereses económicos deseosos de eliminar la competencia judía y explotar los capitales judíos. Fue una empresa colectiva con partidos por miles de militares y burócratas que decidieron por sí mismos no solo participar, sino también aportar sus propias iniciativas con la intención de resolver el problema de cómo matar a seres humanos y deshacerse de sus cadáveres a una escala industrial. Ellos lograron readaptar la moralidad a sus necesidades, invertir los valores, culpar a las víctimas y transformar el genocidio en virtud. Haber jurado lealtad al Führer los liberaba de los conflictos de conciencia y los sentimientos de culpa. Para concretar el asesinato, se tornó imperativo establecer un ámbito de anonimidad absoluta, negar el crimen en el mismo momento de cometerlo. No solo la víctima se tornaba anónima, sino también sus verdugos. Y ese anonimato permitía la eventual inocencia del asesino y la inexistencia de la víctima. Era un crimen que nadie cometía, dirigido contra nadie. La eficacia de la acción genocida y lo demoníaco de esta estableció un horizonte claro que ni la ignorancia, la indiferencia o el desvío de la mirada podían ignorarla y generó una siniestra señal de complicidad colectiva. Los perpetradores lograron superar sus obstáculos morales y psicológicos. El olvido del exterminio forma parte del exterminio mismo. Los nazis creyeron sin duda que habían vuelto invisible a los judíos e invisible también su propia destrucción. Dicho estas palabras de apertura, y justamente por ello, porque no lo lograron y porque aquí estamos, me es importante hacer oír la voz de la víctima, de las víctimas judías en los campos nazis. Nada logrará borrar las huellas del dolor tatuados en nuestros corazones. Si me permiten, voy a compartir pantalla un poquito para que podamos también visualizar. Quisiera comenzar citando una frase célebre de Primo Levi, que dijo: si comprender es imposible, conocer es necesario. Y voy a continuar con frases suyas en los campos. Él estuvo en Auschwitz, como sabemos, la pérdida de la identidad. Al terminar, nos quedamos cada uno en nuestro rincón y no nos atrevimos a levantar la mirada hacia los demás. No hay donde mirarse, pero tenemos delante nuestra imagen reflejada en otros 100 rostros miserables. Entonces, por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabra para expresar la ofensa, la destrucción de un hombre. Hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. Vamos a ir con otros textos y comienzo con textos escritos en el libro Como una rama en invierno, 3 mujeres en Auschwitz, testimonio de Galiana Tedesh, ser mujer en Birkenau. Para las mujeres fue un desgarro continuo, un ataque a nuestra identidad femenina. Los cabellos rapados, la desnudez, la soledad repentina y sobre todo la separación de los hijos. Del mismo libro cito a Liliana Segre. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerza para recordarlo. El cuerpo perdía su forma y se convertía en un esqueleto de vieja. A casi ninguna le volvió a verse la menstruación. El hambre era tan violento que en poquísimo tiempo, donde antes estaban los pechos, no quedaba nada o apenas un poco de piel colgando. Los huesos de las caderas te agujereaban la piel. Te miran las piernas y te parecen imposibles en que puedan sostenerte.
tienes la cabeza rapada, no tienes espejo, no tienes nada. La deshumanización, citando a Jorge Semprún. No hay nada peor que la transparencia absoluta de la vida privada. Dormir en medio de la respiración colectiva, soñar las mismas pesadillas, oír sus ronquidos y gemidos, defecar ante la vista de decenas de individuos en la letrina colectiva, ni un solo instante de intimidad con la presencia infernal de la mirada de los demás. De Eddie Wing, Auschwitz, última parada, cito: cualquier método era lícito para seguir con vida en Auschwitz. Era una ética oportunista pero aceptable. El trabajo era duro. Los golpes eran vejatorios. El pan y el potaje eran escasos. Pero la combinación de todos estos factores, tanto trabajo y tantos golpes con tan poco comida, era insoportable. Y luego estaba lo peor: la falta de descanso, el trabajo, el recuento, los controles, la lucha inútil contra las pulgas y los piojos. Levantarse a las 4, lavarse, un par de gotas de agua, nada de jabón, secarse con la camisa. Todavía no ha amanecido. A formar los recuentos, la brigada del trabajo, sentirse profundamente miserable. Lo que sí ves es la llama eterna que asombra sobre la chimenea del crematorio. Día y noche ese fuego, sabiendo que allí están quemando personas, creación milagrosa de Dios. A veces el tiempo es húmedo y el humo desciende sobre el campo. Entonces percibes ese olor a carne chasmucada y ese es tu desayuno, porque pan ya no te queda. En esas ocasiones crees que no vas a poder aguantarlo. Estás cansado, enfermo, asqueado de ti mismo. Y del libro de Olga Lengel, Los hornos de Hitler, cito: todos los días se formaba un verdadero gentío en las puertas de la letrina. Aquellos rebaños de mujeres sucias y malolientes inspiraban un asco profundo a sus compañeras y hasta a sí mismas. Pero no nos reuníamos para asearnos, sino con la esperanza de poder beber un poco de agua para calmar nuestra sed constante. ¿De qué valía el que fuésemos allá con el propósito de limpiarnos si no teníamos jabón, ni cepillos, ni de dientes, ni peines? Cito de las 3 mujeres en Auschwitz a Juliana Tedeschi. De todos los horrores de Auschwitz, de todas las muertes y miserias, descubrí que la soledad era la peor. La alambrada estaba electrificada, era mortal, y con frecuencia algún prisionero decidía abrazarse a ella para acabar con su vida de modo abrasador e instantáneo. Sigo también de ella, pero aún sin lo básico de la vida real, sin nuestras ropas rapadas y tatuadas, debíamos aferrarnos de algún modo a lo que significara ser una persona y no un animal. Lo mejor que podemos hacer es seguir vivos. La única manera de vencerlos es no morir. La vida es nuestro grito de guerra. Y el último que voy a mencionar, para conectar con la rebelión, había en Birkenau una resistencia clandestina organizada. No éramos héroes, ni pretendíamos pasar por tales. La resistencia trataba de expresarse de innumerables maneras, desde la edición de un periódico hablado hasta el sabotaje practicado en los talleres destinados a las industrias de la guerra alemana y más tarde en la destrucción del crematorio 4. El lugar de difusión de las noticias eran las letrinas. Comer y no debilitarse constituían también una forma de resistencia. Y terminado estos testimonios, que son parte de muchos otros, quiero compartir con ustedes, unos segunditos. Uy, se me cortó. Aquí estoy. Quisiera compartir con ustedes ahora una película animada muy poco conocida del cineasta polaco Richard Szkelka. Dura 7 minutos y medio. Fue hecha en 1970
y se titula The Roll Call, o el Apple, o la formación, o el conteo. Es una película animada minimalista. Sugiero a toda la audiencia prestar especial atención a los tres pilares de la película: sonido, movimiento y especialmente los silencios. En la película veremos los derechos vulnerados en los campos nazis. Ningún campo en especial específico, o quizás todos ellos. La película trata sobre la humillación, la obediencia, la resistencia, la robotización de los prisioneros sin identidad, la fuerza individual, la tortura, el miedo que paraliza, el régimen del terror, silencios, genocidio y sobrevivir. Voy a compartir la película, que estoy seguro que es muy poco conocida por la mayoría. Un momento que no la veo. Bueno. Dura la película. Vamos a continuar y vamos a entrar entonces a las tres rebeliones, y esta es la película, y vamos a comenzar con la rebelión de Treblinka, que ocurrió el 2 de agosto de 1943. Treblinka fue un campo de exterminio alemán en Polonia. Funcionó desde el 22 de julio de 1942, cuando comienzan las deportaciones de Varsovia, hasta el día de la rebelión, el 2 de agosto de 1943, o sea, durante 1 año y 1 mes, 13 meses, y en él fueron asesinados aproximadamente 870.000 judíos y 2.000 gitanos. Hubo un primer intento de escape a través de un túnel, pero lamentablemente la fuga no tuvo éxito, y todos los que emprendieron el escape fueron atrapados, asesinados y a menudo torturados. En los meses de febrero y marzo de 1943, disminuyó el número de transportes a Treblinka, y los prisioneros se dedicaban principalmente a incinerar los cadáveres. Además, el reducido número de transportes provocó una escasez de alimentos y ropa que hasta ese momento se habían obtenido de las víctimas que llegaban y los dejaban en el campo. El tifus se hizo presente con la ausencia de los trenes. Todos comprendieron que se acercaba el fin y ellos también serían asesinados. Eso es lo que dio pie a la rebelión, organizada por los prisioneros que tenían libertad de circular en el campo. La primera rebelión armada en un campo de exterminio ocurrió en Treblinka el 2 de agosto de 1943. Era un lunes, un día libre, día en que no había transportes. El que organizó la rebelión fue un doctor de Varsovia de 50 años, el doctor Berek Lacher, junto con un judío eslovaco, Zelo Bloch, un carismático hombre y ex oficial del ejército checoslovaco. El comité organizador en Treblinka incluía a Rudolf Masaryk, Marceli Galewski, Samuel Rahman, la doctora Irena Levkovska y Leon Aberman. El grupo contaba entre 50 y 70 personas. El doctor que estamos viendo en la foto, Julian Chorzinski, fue atrapado con una suma de dinero tratando de sobornar a uno de los guardias y se suicidó para no delatar a sus compañeros. Los intentos de resistencia continuaron. El plan general era sacar armas del depósito de los guardianes, tomar el campo y destruirlo, escaparse a los bosques para sumarse a los partisanos. La rebelión de los prisioneros judíos de Treblinka tuvo dos objetivos: destruir el campo de la muerte y posibilitar la fuga masiva de la máxima posibilidad de prisioneros para que los supervivientes informaran al mundo de lo que estaba pasando en Treblinka. El lunes 2 de agosto de 1943, después de la 1 de la tarde, 4 miembros de la SS y 16 guardias ucranianos salieron del campo de Treblinka para bañarse en el río Bug. Fue una circunstancia favorable para la rebelión prevista para la tarde de aquel día, ya que disponían de la copia de la llave del arsenal, el almacén de los guardias ucranianos. El grupo dirigido por Sodovich logra entrar en el depósito de las armas. Lograron sacar 20 fusiles, 20 granadas de mano y varias pistolas. Las mismas se reparten entre los camaradas. Hay docenas de judíos armados, pero fueron descubiertos por un oficial alemán. Al dispararle,
intervienen los guardias ucranianos. El comandante Zelo toma el mando y ataca a los guardias de la SS con una hacha. Los demás atacan a los alemanes con hachas, picos y palas. Standa Liebuch, encargado del garage, voló el gran depósito de gasolina. La explosión lo mató. Standa no tomó ninguna precaución para salvarse porque ya nada lo ataba a la vida. Su mujer y su hijo fueron asesinados en las cámaras de gas. Después de la explosión del depósito de gasolina, Treblinka empezó a arder. Los rebeldes armados disparaban a los SS y a los guardias ucranianos. Los judíos rompieron el portón de entrada y huían en todas direcciones. Comenzó una corrida desorganizada de los prisioneros hacia las alambradas, seguidas por ráfagas de fuego de los guardias. En total, el levantamiento duró de 20 minutos a 30 minutos, de los cuales los disparos continuaron durante todo ese tiempo. El día del levantamiento, habían 840 prisioneros judíos en el campo, de los cuales 105 no participaron en absoluto del levantamiento. Estaban mentalmente cansados, agotados, deprimidos y renunciaron a resistirse. Algunos de los que se escaparon con éxito, entre ellos los hermanos Zygmunt y Oskar Stravinsky de Lodz, fueron transportados a través del río por los partisanos de la Arma Krajova, la resistencia polaca, y escondidos en los bosques circundantes. Richard Glasser huyó de Treblinka con su amigo Karel Unger, y los dos jóvenes se escondieron en un pequeño lago en la choza de un polaco. Lo malo era que los prisioneros no habían logrado cortar los cables telefónicos, y así los alemanes pudieron llamar a los refuerzos. Cortaron todos los caminos, desatando una cacería a los prisioneros en huida. La mayoría de los fugitivos no conocían los alrededores de Treblinka y para los alemanes fue fácil capturarlos y fusilarlos. La mayoría de los prisioneros murieron en el intento de escapar. Casi todo el campo, que estaba construido de madera, se quemó. Los prisioneros que no lograron huir fueron asesinados. Otra parte que logró escapar fueron atrapados y asesinados o fueron utilizados para borrar las evidencias que quedaron y desmantelar el campo, después de lo cual fueron también ellos asesinados. El resultado del escape fue el siguiente. Cerca de 100 prisioneros fueron atrapados dentro del campo. Entre 200 y 250 murieron en el intento de escape. Cerca de 250 lograron escapar, y de ellos cerca de 150 fueron atrapados. En total tenemos constancia de 54 prisioneros judíos de Treblinka que escaparon y sobrevivieron hasta el final de la guerra. Todos ellos declararon al final de la guerra, en los años 60, contra los testigos en los juicios contra los verdugos de Treblinka. Durante la rebelión, el 2 de agosto de 1943, los prisioneros no lograron destruir las cámaras de gas de Treblinka. Y así, el 18 y 19 de agosto de este año, perecieron en ellos los últimos judíos deportados del gueto de Białystok. Después los nazis desmantelaron el campo de exterminio de Treblinka y quemaron toda la documentación que pudiera dar testimonio sobre los crímenes cometidos en ese escenario. El terreno fue arado y transformado en una explotación agrícola. Los últimos 30 prisioneros judíos, dentro de ellas 2 mujeres, fueron fusilados el 17 de noviembre de 1943. El comandante principal de Treblinka, en la foto a la izquierda, Franz Paul Stangl, huyó después de la Guerra Mundial al Brasil, a la ciudad de San Pablo, donde fue descubierto por el cazador de nazis Simon Wiesenthal, y en 1970 el exprisionero de Treblinka, Richard Glasser, fue testigo en el proceso que condenó a Stangl a cadena perpetua y un día después murió de un ataque al corazón. Esto es en relación al primer campo de exterminio y la primera rebelión que fue Treblinka. Pasamos ahora al famoso escape de Sobibor. De él tenemos la película, tenemos el libro. Siempre el libro es mejor que la película,
por supuesto, yo aconsejo primero leer el libro, después ver la película y después visitar el campo que queda muy cerca de Lublin. Sobibor fue también un campo de exterminio alemán en tierra polaca. Se abrió en abril de 1942 hasta el escape que fue el 14 de octubre de 1943. En Sobibor fueron asesinados aproximadamente 250.000 judíos, los asesinatos también en cámaras de gas. En mayo de 1942, las autoridades comenzaron las operaciones sistemáticas del gaseo. Leon Feldenler, aquí lo tenemos en la foto, nacido en el pueblo de Turovina, en la provincia de Lublin, hijo del rabino Simcha Feldenler, de Shovka, y de Gita Ferstein, tenía 5 hermanos. Antes de la guerra trabajó como molinero, y antes de la deportación a Sobibor, había sido jefe del Judenrat en Shovka. Fue deportado a Sobibor en agosto de 1942 y fue asignado a clasificar ropas y valores, mientras que su esposa e hijo fueron enviados directamente a las cámaras de gas. A finales de la primavera de 1943, Leon Feldenler y los prisioneros de Sobibor organizaron un grupo de resistencia, alentados por la sensación de que la matanza en el campo estaban llegando a su fin, pero también porque llegaron noticias de que Belzec había sido desmantelado y que todos los prisioneros sobrevivientes habían sido exterminados. El 22 de septiembre de 1943 ocurre un milagro inédito y único en toda la Shoah, que llegaron prisioneros de guerra soviéticos a Sobibor. Eran prisioneros de origen judío del Ejército Rojo y que habían sido capturados en el frente. Con estos nuevos prisioneros de guerra nació un líder, un joven teniente soviético, aquí en la foto a la derecha, Alexander Aronovich Pechesky, apodado Sasha. Sasha llegó a Sobibor el 22 de septiembre de 1943, junto con un grupo de prisioneros de guerra soviéticos de origen judío. Estuvieron solamente 21 días. Su llegada coincide con la planificación en secreto de la fuga por los prisioneros judíos liderado por Leon Feldenler. La llegada de Sasha otorgó conocimiento militar, mientras que Leon y su gente conocían el campo, las normas y los guardias. Bajo liderazgo de ambos, de Leon y de Sasha, se preparó un escape general y un levantamiento armado en todo el campo. Poco a poco fueron consiguiendo armas blancas, como cuchillos, hachas de la carpintería y de la cocina, que ocultaban las armas en los barracones. El 14 de octubre de 1943, con aproximadamente 600 prisioneros en el campo, los que conocían el plan de alzamiento iniciaron la operación. La idea era matar a los jerarcas nazis, que eran en total 15. La primera víctima fue un SS al que mataron un hachazo en la zapatería mientras que probaba unos zapatos. A continuación entró otro SS que sufrió el mismo destino. 3 germanos más perecieron en la sastrería. A las 17 de la tarde, en total 9 alemanes de los 15 ya habían muerto. Pudieron acabar con varios de ellos hasta que se dio la voz de alarma. Entonces, repentinamente, miles de judíos echaron a correr hacia las verjas. A pesar de todo, no pudieron salir por la puerta principal y fue necesario derribar las alambradas y las barreras del campo, pereciendo muchos judíos enganchados en los espinos. De los 600 prisioneros que se levantaron, 300 judíos y soldados soviéticos prisioneros lograron escapar con vida hacia el bosque. Entre ellos, el capitán Alexander Pechesky y Leon Feldenler. No obstante, alrededor de 100 judíos fueron capturados en posteriores operativos de captura y más de la mitad de los sobrevivientes restantes no vivieron para presenciar el fin de la guerra. Después de la revuelta, los alemanes y los guardianes desmantelaron el campo de exterminio y fusilaron a los prisioneros judíos que no se habían escapado en esta ocasión. Solo 47 presos sobrevivieron de la revuelta del campo de Sobibor. El éxito de la huida de la rebelión armada en Sobibor fue un acontecimiento inédito, junto con Treblinka, de los campos de exterminio. Aquello hizo montar la cólera a Himmler, el comandante de la Gestapo, que ordenó la eliminación de todos los trabajadores judíos
de los campos de Majdanek, Travniki y Poniatovka para evitar otra sublevación. Y el 3 de noviembre de 1943, con el nombre clave de Erntefest, fiesta de la cosecha, comenzó la liquidación de estos centros de exterminio. Los resultados fueron terribles. 10.000 judíos fueron asesinados en Travniki, 18.000 en Majdanek y 15.000 en Poniatova. En total, 43.000 judíos fueron muertos en un solo día. Y antes de pasar a la última, que es la rebelión de Auschwitz-Birkenau, quisiera mostrar una parte del primer intento de Sobibor, anterior al intento que acabo de mencionar, que fueron atrapados. Pero es importante entender esto para entender por qué no podían casi pensar en la alternativa del escape en lo que se refiere a los castigos colectivos. Entonces, si me permiten, quiero presentarles una película que es verdaderamente tremenda, muy cortita, pero es importante que la veamos. Un momento, porque veo que tampoco no está aquí, entonces déjenme un segundito nuevamente ponerla. Muy bien, un segundito, me disculpo. Voy a compartir pantalla. Muy bien, un segundito. ¡Sargento! ¡Sargento Wolf! 2 prisioneros. Se han escapado. En el río. Y tienen un rifle. Tú y tú, seguidme, vamos. Se han fugado. Vámonos. ¡Rápido! Miren ahora, el sargento Wagner los castigos colectivos. Atención, firmes. Esta mañana se han escapado 2 prisioneros del campamento norte. Otros 13 prisioneros, inspirados sin duda por tan estúpido ejemplo, también han intentado huir. Si alguno de ustedes quiere aplaudir, puede hacerlo. Pero se acabaron para siempre los intentos de fuga en este campo. Lo repetiré. Se acabaron para siempre los intentos de fuga en este campo. Ahora vamos a fusilar a esos 13 hombres ante sus ojos. Pero eso no va a ser todo. Concederemos a cada uno de estos hombres el privilegio de elegir a uno de ustedes como compañero en la muerte. Hoy morirán 26. Vayan a elegir a sus compañeros. Pueden adelantarse y elegir a sus compañeros. Ahora mismo. He dicho, ahora mismo. ¡Obedezcan! ¡No! Ninguno de nosotros lo hará. Eso no lo haremos nunca. Déjenme explicarles. No es más que una operación matemática. Lo comprenderán muy fácilmente. Si ustedes 13 no escogen a 13 para que mueran con ustedes, entonces yo escogeré a 50. A ustedes les toca elegir.
13 o 50. Lo siento. Él escoge a su hermano. Segunda pareja de hermanos. Tercera pareja de hermanos, fíjense que él sale solo, sin que lo llamen. Y él, ¿a quién escoge? Él escoge a su hijo. En la película no figura, pero en el libro sí. Hay los testimonios que lo confirman, que el hijo le reputa y le dice, para escaparte no me elegiste, para morir sí. Y ahora empecemos. Fíjense bien para no olvidarlo nunca. Si veo que alguien aparta la vista o cierra los ojos, esa persona irá a reunirse con las 26 que van a morir. Sargento Fallaster. Sí, sargento Wagner. ¿En posición? ¡Vengadlos! Fuego. Ok. Creo que nos puede un poco ayudar a entender la psicología criminal utilizada por los nazis. Y quizás este evento fue lo que condujo a León a que el escape el 14 de octubre tiene que ser todos los prisioneros, y no solo una parte, tomando en cuenta las consecuencias que ya conocían. Dentro de los personajes famosos, Itzhak Lichtman, que está en la película, Tommy Blatt, Esther Turner, Stanislav Smachter, que vivió en Brasil después de la guerra, y él fue él quien atrapó y lo mató en Brasil, en San Pablo, a Wagner, el comandante que acabamos de ver en esta parte en la película. Aquí tenemos aparte los sobrevivientes después de la guerra. A la derecha, acá arriba de todo, lo tenemos a Leon Feldman. Y aquí cambia un poquito de tema, ya que me lo mencionó Jaime. Esta es una foto en la cual lo tenemos acá presente a... uy, se fue el nombre. El ucraniano que fue juzgado en Israel, se me fue el nombre, Jaime, ayúdame, se me fue el nombre, increíble, no lo puedo creer.
Jaime, ¿me ayudas? El ucraniano que fue juzgado en Israel, Iván de Maniuk, ahí está, Iván de Maniuk el Terrible. Aquí está la cámara de gas. Fue juzgado en Israel por Treblinka, pero él se inculpó diciendo de que él no estuvo en Treblinka, que él estuvo en Sobibor. Y aquí tenemos en la foto en el cual él aparece en Sobibor, y aquí tenemos el techo de la cámara de gas, y aquí nuevamente aparece Iván de Maniuk en el grupo de los ucranianos que tenían el cuidado en el campo de Sobibor. Este es el monumento de Sobibor. Y aquí unas palabras más sobre un amigo, un hombre que estuvo excavando, Yoram Haimi, que hizo excavaciones importantísimas en Sobibor. Ahora hay un nuevo museo que yo todavía no conozco, donde están expuestas todas las cosas que él descubrió. Y miren la cantidad de cosas que se han encontrado en estos últimos 2 años. Cerca de 15.000 artículos se han encontrado. Estoy hablando de entre 2020 y 2021. 15.000 artículos se han encontrado, algunas de suma importancia, como ustedes pueden ver. Relojes de anteojos, estrellas amarillas, vasos, cubiertos, vidrios, una caja de aspirinas, remedios, la fábrica Rocher, pastas dentríficas, dentaduras, pinzas, relojes, peines, llaves, muchísimas llaves, tijeras, botellas de vidrio, crema Nivea, frascos de... y también cuestiones alemanes, ¿no? Insignias alemanas de los Judenrat en diversos lugares que han llegado, placas esmaltadas de Holanda, junto a Yad Vashem. Se ha investigado el destino de estas personas. Se encuentra la placa de Lea Judith de la Pena. Este es el lugar donde está el Maguen David. Este es el museo. Hoy en día este es el museo, la entrada a Sobibor. Aquí, en las excavaciones, aquí fue encontrada. De Lea Judith de la Pena, nacida en Ámsterdam el 11 de mayo de 1937, asesinada en Sobibor el 9 de julio de 1937, y pudimos encontrar la historia. ¿Ok? Asesinada a los 6 años. Ella es Lea Judith de la Pena, y esta es su prima, que está aquí en la foto, sobreviviente, y ella nos cuenta la historia. Todo esto se encontró en investigaciones en conjunta con Yad Vashem. Está también, aquí está el lugar donde fue encontrado, de Daddy David Jacobo Jack, nació en Ámsterdam, Holanda, el 23 de febrero de 1935, asesinado en Sobibor el 11 de junio de 1943 con 8 años. ¿Ok? Esta es Liz, su hermana, sobreviviente, y aquí la tenemos en la foto con el arqueólogo que hizo las investigaciones. También se encuentra sobre todo tipo de soldados, no voy a entrar en todos los detalles, un combatiente de Ámsterdam, y quizá lo más interesante, esto ocurrió antes, en el 2013, que se encuentran estas excavaciones, se encuentran 5 cadáveres enteros, que no fueron exhumados y que no fueron quemados, y que parte de la importancia de estos cadáveres que se encuentran es que muestran que todos recibieron un tiro en la nuca. Aquí está el tiro en la nuca. Y quizá lo cómico de que ocurre es que cuando esto ocurre llega la policía polaca, dice que esto es una zona de crimen y no permiten seguir la arqueología. Dice Hakimi, pero si todo esto es un campo de exterminio, aquí todo fue un asesinato, bueno, son cosas locas que a veces nos pasan con los polacos. Aparece también la placa de David Juda van Velden, de Ámsterdam. Aparece este anillo de suma importancia. Aparece una moneda de Palestina de 1927. Aparecen estos prendedores de Frankfurt. Aparece la historia de Caroline Cohen-Minsk, del gueto de Minsk, que aquí la tenemos en la foto. Y aquí tenemos la placa de su deportación en Minsk, con toda la familia. Y este hermoso prendedor con un Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Melachteinu, Leolam Baed. O sea, aparecieron 15.000 prendas, y este es el nuevo edificio, que todavía no lo conozco, pero este año poder ya conocerlo,
donde están todos los 15.000 objetos que han sido rescatados por este amigo arqueólogo en sus años de excavaciones. Lo más importante, como dije, apareció en el año 2020 y 2021. Llegamos entonces a la rebelión de crematorio número 4 en Birkenau, el 7 de octubre de 1941, pero antes que eso quisiera mencionar que también en Auschwitz-Birkenau hubo 2 descubrimientos importantes en el 2020. Austria realiza actuales trabajos de restauración en el barracón 17 de Auschwitz, que es donde están de los países. El 18, si recuerdan, es el de los húngaros, el 27 es de los judíos, el 17 pertenece a Austria, que alberga la planta baja desde 1978 con una exposición permanente que será remodelada para el 2023. En el marco de los trabajos de mantenimiento que se realizaron, se dieron los descubrimientos de nuevos objetos escondidos por los deportados. El 21 de abril del 2020 se encontraron cucharas, cuchillos, tenedores, partes de zapatos escondidos en los conductos de la chimenea del bloque 17, según lo contó la secretaria general del Fondo Nacional Austríaco para las Víctimas del Nazismo, y aquí estamos viendo parte de los objetos. Pero además se encontraron 17.000 objetos de judíos asesinados. Los objetos, que incluyen joyas, utensilios y llaves, fueron descubiertos en los almacenes de la Academia de Ciencia hace casi 50 años, después de que fueron encontrados en las excavaciones enviadas para investigar y fueron olvidadas. El sitio conmemorativo de Auschwitz-Birkenau dijo que los artículos incluían joyas, termómetros, cubiertos, frascos vacíos de medicamentos, llaves y cepillos. Fueron descubiertos en 1967 por arqueólogos que registraban el área donde se encontraba una de las cámaras de gas y el crematorio durante la Segunda Guerra Mundial. Se documentaron un poco más de 400 objetos de esas excavaciones y finalmente fueron olvidadas. Y este año, 2022, si ustedes recuerdan, está la vitrina con los zapatos. Y comenzó la restauración de parte de estos, de los zapatos. Y un descubrimiento fue el zapato de un niño que fue asesinado en Auschwitz, Amos Steinberg. Durante el trabajo de conservación realizado en Auschwitz, se descubrió accidentalmente 3 documentos históricos diferentes escondidos dentro del zapato de un niño de 6 años que estaba en exhibición. En uno de los documentos se leía el nombre y apellido del niño, los detalles del transporte al que llegó y su número de registro. Era Amos Steinberg, hijo de Ludwig e Ida. Nació el 26 de junio de 1938 en Praga. El 10 de agosto de 1942 fueron deportados de Praga a Terezín, junto con otros 1.000 judíos, y Amos llevaba el número 441 en ese transporte. De los documentos conservados, aquí está él, sabemos que la madre y el hijo fueron deportados a Auschwitz en el mismo transporte el 4 de octubre de 1944, y probablemente ambos fueron asesinados en las cámaras de gas inmediatamente al llegar. Asumimos que fue la madre quien escondió los documentos dentro del zapato. El padre fue deportado a Auschwitz en otro transporte, y sabemos que fue transferido de Auschwitz a Dachau el 10 de octubre de 1944 y fue liberado en el subcampo de Dachau, Kaufering. Y también se encuentra una maleta de nombre Steinberg Ludwig. La documentación conservada muestra que al menos 2 personas usaban ese nombre y apellido en Auschwitz. Sin embargo, en base a la fecha del transporte de Ludwig, de ida y de Amos Steinberg al campamento, se puede concluir que es muy probable que esta maleta sea conectada a ellos. Una indicación importante es que dentro figura el número 541, que se encuentra en la maleta, y apenas es visible a simple vista. Fue descifrado con éxito a través de fotografías tomadas con luz infrarroja. Es el número que Amos se registró en la lista de transportes del gueto de Terezín. Y se ha analizado el resto de los datos de la maleta. No sabemos con certeza quién llegó con la maleta a Auschwitz. Quizá le pertenece a Amos, pero estaban empaquetadas antes y por lo tanto el número estaba escrito allí.
el caso en que se utilizó la misma maleta en los transportes de Terezín y luego a Auschwitz por personas diferentes fue bastante común. Y la historia continúa. Después del Holocausto, Ludwig Stenberg se volvió a casar y en 1949 emigró a Israel con su familia desde Praga. La esposa también fue una sobreviviente del Holocausto. Fue una de las pocas en Terezín que no fue enviada al campo de exterminio. Ambos quedaron solos y se conocieron en Praga después de la postguerra. Los hijos, el profesor Avigdor Shenan y su hermana Lea Shamir Shenan, se sorprendieron al descubrir en un artículo en el periódico israelí el zapato de su hermano Amos Stenberg, que era medio hermano, el hijo de su padre de su primer matrimonio. Cito: nos sorprendió descubrir que fue nuestro hermano quien murió en Auschwitz. Cuando vi el artículo, de repente vi el nombre Amos Stenberg. Al principio pensé que no veía bien. Es imposible describir lo que pasé cuando vi la foto del zapato de Amos, que es mi medio hermano y que fue asesinado en Auschwitz junto con su madre. Fue un recordatorio escalofriante y aterrizó toda la familia. El profesor Shenan dice, cito: por supuesto sabíamos que el hijo de mi padre fue asesinado en el Holocausto, pero no era un tema común de conversación. Nuestra casa era muy saludable y mi padre no hablaba demasiado del tema. Yo mismo no visité los campos de exterminio, pero mis hijos sí. Bueno, y llegamos ahora entonces a la rebelión de Crematorio número 4, Birkenau, el 7 de octubre de 1944. Auschwitz II, o sea, Birkenau, fue un campo de exterminio alemán en tierra polaca. Funcionó desde octubre de 1941 hasta el día de su liberación, el 27 de enero de 1945. Fueron asesinados 1.100.000 seres humanos, entre ellos 1.000.000 de judíos, 70.000 polacos, 21.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, entre otros. El asesinato se llevó en las cámaras de gas, utilizando el ciclón B. Y quiero leerles primero sobre el libro En el corazón del infierno, escrito por Salman Grodetsky. Documento escrito por un Sonderkommando en Birkenau, 6 de septiembre de 1944, el día anterior a la rebelión. Ven, acércate, tú, feliz ciudadano del mundo que vives en aquellas tierras donde aún existe la dicha, la alegría y el placer, y yo te contaré cómo los modernos y viles criminales convirtieron en desgracia la felicidad de mi pueblo, haciendo que su alegría se esfumara y se convirtiera en una pena eterna. Ven, acércate, ciudadano libre del mundo que vives allí, donde la vida se rige por la ética humana y la asistencia está garantizada por la ley. Y te contaré cómo pisotearon la moral, la vida y aniquilaron las leyes de la existencia. Te contaré cómo atraparon a un pueblo entero entre sus diabólicos brazos y le clavaron en su garganta, sádica y cruelmente, sus feroces garras. Tan profundamente lo hicieron que consiguieron asfixiarlo y aniquilarlo. Te contaré con qué refinados métodos sádicos asesinaron a millones de personas del desprotegido, abandonado y por nadie amparado pueblo de Israel. Ven ahora cuando la catástrofe aún está en pleno apogeo, cuando todavía reina el entusiasmo de la matanza, cuando el ángel de la muerte todavía está en plenitud de su poder. Ven ahora cuando los hornos, las piras y los enormes fuegos arden aún. Te quedarás atónico y no creerás lo que ven tus ojos. No vas a poder creer que una aniquilación sistemática tan cruel fue perpetrada por seres humanos, incluso cuando se hubiera convertido en fieras salvajes. Ven, acompaña a un hijo del pueblo elegido. A la luz de la luna se ven brillar las lágrimas de la hermana que es conducida hacia la muerte, y verás una lágrima que permanece congelada en el ojo de la hermana que lo acompaña. No temas, aun cuando poco a poco tus ojos se queden lívidos, tu corazón se sentirá aturdido, tu sangre se congelará y dejará de circular, y tus oídos se volverán sordos. Entonces querrás huir de este mundo donde habita el ser humano, querrás borrar tu nombre de la familia humana. Olvida al mundo que has venido. Toma mi mano con fuerza. No tiembles,
porque tendrás que ver cosas peores aún. Puede que no puedas resistirlo. Que tu corazón no flaquee ante el llanto de la criatura, los gritos y las mujeres, y los quejidos de los ancianos y los enfermos, porque oirás voces horribles aún. No te preocupes por los que ya abandonaron la vida. Resérvate un gemido para los que siguen vivos. Estamos en la tierra desde la cual no se regresa, porque la eternidad ha trazado aquí su frontera. Ven, amigo mío, ha llegado la hora de comenzar nuestra visita. Recuérdanos, mi familia fue quemada aquí el martes 8 de diciembre de 1942 a las 9 de la mañana. Mi madre, Sara, mi esposa, Sonia, mis hermanas Luba y Esther Rogel, mi suegro Rafael y mi cuñado Wolf. La rebelión del crematorio número 4 en Birkenau ocurrió el 7 de octubre de 1944. El crematorio fue destruido en la sublevación organizado por los prisioneros judíos. Fue una revuelta desorganizada y parcial. Los rumores sobre las inminentes liquidaciones del Sonderkommando precipitaron el levantamiento. El detonante fue la orden de hacer una lista de 300 miembros del Sonderkommando del crematorio 4 para su evacuación. Los presos de los comandos especiales de los crematorios, más de 400 judíos, principalmente húngaros y griegos, volaron el crematorio y atacaron a los guardias de las SS con granadas fabricadas por ellos mismos e intentaron huir. En el intento murieron 451 prisioneros, entre ellos el líder de la rebelión, Zalman Grabowski. 3 SS murieron y se fugaron 102 prisioneros que fueron atrapados y todos asesinados. El crematorio quedó inutilizable. A finales de 1944, el Sonderkommando, fue trasladado a la barraca número 13 y entre los prisioneros habían 19 soldados de guerra soviéticos de Majdanek que incitaron a los miembros del Sonderkommando a la revuelta. El primer líder que planificó la rebelión fue Yakov Kaminsky, que fue delatado y fusilado en agosto de 1944 por Otto Moll, el comandante de los crematorios de Birkenau. Tras ese evento se formó un grupo liderado por Józef Dzerzhinsky, Zalman Grabowski, Daniel Andelman, Isaac Kalniak, Lapid Langfuss, Salman Lewenthal, Lachwas Panuch y Józef Warszawski. Estando muy cerca del Día Internacional de la Mujer, quiero rendir homenaje a las 4 heroínas de la rebelión. Sin ellas no hubiese podido existir tal insurrección. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes mujeres judías que realizaban trabajos forzados en la fábrica de municiones Union en Auschwitz lograron suministrar clandestinamente pólvora a la organización de la resistencia durante medio año y bajo condiciones muy difíciles. La pólvora era entregada a un miembro de resistencia que trabajaba en el almacén de ropas, que a su vez la mandaba al Sonderkommando. Con esa pólvora, los presos del comando especial llevaron a cabo la revuelta. Tras exhaustivas investigaciones, la sección política de Auschwitz descubrió que la pólvora procedía de la fábrica Unión. Las 4 mujeres involucradas, la comandante Rosa Robota, Ala Gardner, Regina Sapperstein y Esther Weisblum, fueron ahorcadas el 6 de enero de 1945, 3 semanas antes de la liberación del campo de Auschwitz. Las 4 muchachas judías, con la cabeza en alto y sin traicionar a sus compañeras, marcharon orgullosamente a la horca gritando Zemeshta, venganza. Durante todo el día y una noche, los asesinos no permitieron que sus cuerpos fueran bajados de la horca. Esta es una foto del crematorio 4, como quedó hoy en día. El 7 de octubre ocurrió el mayor y más espectacular intento de motín, sublevación y escape en la historia de Auschwitz. Explotaron el crematorio, que fue parcialmente destruida, causando graves daños y atacando a los hombres de la SS con granadas fabricadas por ellos mismos. En la mañana del sábado 7 de octubre, la unidad de inteligencia de la organización clandestina
se enteró de que el Sonderkommando estaba programando para exterminio que se llevaría a cabo en los próximos días. La rebelión del Sonderkommando 4 de Birkenau ocurrió esa misma tarde a las 14. Fue organizada, como dije, por judíos polacos y griegos, junto a los 79 prisioneros de guerra soviéticos que habían llegado de Majdanek. Hay diversas versiones de lo ocurrido. Algunos refieren a haber oído el ruido de una gran explosión, pero lo que no hay duda es que el edificio se quemó completamente a causa de la pólvora. Y es posible de que ambas cosas pasaron. También la explosión y también que se quemó. Las llamas y un denso humo se elevaba del edificio del crematorio número 4. La rebelión duró entre 3 y 5 horas. El crematorio quedó inutilizable. Pocos minutos después de la explosión del crematorio, sonó la alarma y casi inmediatamente llegó la SS en camiones, rodeando toda la zona de la revuelta. La mayoría de los fugados fueron fusilados sin piedad. 250 presos murieron en esta rebelión, entre ellos quienes organizaron la insurrección. El único sobreviviente fue el doctor Nisli, el patólogo de Mengele, quien él mismo le salvó la vida. Después cortaron la valla de alambre de púas e intentaron escapar al bosque cercano en dirección al subcampo de Rasko. En la rebelión de Birkenau participaron 954 hombres. De los 454 lograron escapar y 451 murieron en el intento. Finalmente, la mayoría fue atrapado y asesinado, y solo 3 sobrevivieron entre los que escaparon. Durante la revuelta, 3 hombres de la SS resultaron muertos y otros 34 quedaron heridos. En Rasko se bloquearon todas las rutas de escape a los miembros del Sonderkommando. Los fugitivos buscaron refugio en graneros y se prepararon para defenderse. Los SS prendieron fuego a los graneros y los presos fueron asesinados a balazos mientras huían del granero en llamas. El evento del 7 de octubre de 1944 es bien conocido por los testimonios recogidos tras la liberación del campo, pero también hay una cantidad sustancial de fuentes contemporáneas disponibles. Podemos ver acá, podemos escuchar primero el informe de la policía local de Auschwitz sobre la fuga de prisioneros del Sonderkommando el 7 de octubre de 1944, cito: hoy, alrededor de las 14 en punto, una gran cantidad de prisioneros escaparon del campo de concentración Auschwitz II del Sonderkommando del crematorio, en su mayoría judíos. Los prisioneros fueron parcialmente fusilados durante la persecución que comenzó de inmediato. La operación de búsqueda continúa. Características: tienen números tatuados y en el antebrazo izquierdo. Ropa en parte civil con rayas rojas. Se solicitan medidas adicionales de caza y comunicación a las oficinas inferiores. Solo quedan 4 prisioneros en fuga. Y aquí tenemos el telex desde el campo de Auschwitz a la oficina central de la policía al otro día, el 8 de octubre de 1944, cito: el 7 de octubre de 1944, los comandos de los crematorios locales intentaron una fuga masiva. Sin embargo, esta fue frustrada por la acción rápida y resuelta de los guardias locales. La mayoría de los prisioneros fueron fusilados mientras intentaban escapar. Por el momento, los siguientes prisioneros siguen desaparecidos. Aquí tenemos la fecha del escape y aquí tenemos los nombres. Prisionero Karl Topper, nacido el 20 de febrero de 1902 en Mulhausen, admitió el 15 de abril de 1944 en Berlín por la policía criminal, número de referencia 494442. El prisionero de guerra ruso Alexander Shankarenko, nacido el 10 de octubre de 1921. Sigue aquí, tenemos a Sobok Moises Israel, nacido el 25 de noviembre de 1911 en Lomsha, y Plisko Meyer Israel, nacido el 16 de abril de 1916 en Vyshkovsky. Y este es el monumento hoy en día en conmemoración al campo y a la rebelión. Déjenme salir. Y para finalizar, quiero finalizar citando una cita de un sobreviviente de Auschwitz también, Alberto Mann, nacido en Będzin, Polonia, que fue deportado a Auschwitz-Birkenau,
donde fue tatuado con el número 133649 y pasó también por varios campos más. Cito de su libro Liquidación Final de Alberto Mann. Me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. Repito, me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. Nos salvamos. Sí, algunos nos salvamos. Fue una simple casualidad, una simple consecuencia. Se acabó la guerra. Listo, hemos pasado entonces por 3 rebeliones armadas, Treblinka, Sobibor y Auschwitz-Birkenau, y recuerdo que también en Chelmno hubo una insurrección el 17 de enero de 1945, y con esto terminamos el ciclo de las conferencias. Si hay alguna pregunta. Qué fuerte, Mario, qué fuerte. Uf. O sea, todas son fuertes, pero esta me impresionó muchísimo. Qué barbaridad. Bueno, tenemos muchas felicitaciones por el ciclo en Facebook. Marco Bello nos dice saludos, muchas gracias al maestro Mario. Felicidades. He buscado por mucho tiempo un documental que se llama Palabras no mienten. En se dicen las líneas de cómo los alemanes dedicados a la represión y al crimen desayaron un lenguaje para disfrazar sus crímenes. Por ejemplo, reubicación para indicar el envío, que se me va, espérame, el envío. Nosotros llamamos hoy eufemismos, los eufemismos nazis, el nuevo idioma nazi. Sí. Sí, que sí conoces esto, y me puede ayudar a conseguirlo. Conozco el tema, no conozco la película. Si me mandas el nombre de la película, la puedo buscar en Yad Vashem o donde sea, la busco, y si encuentro te mando información. Mándame a través de Anita un WhatsApp o un mail con el nombre de la película y tu WhatsApp o tu mail, y con gusto la busco, y si la encuentro te... Conozco el tema, no conozco la película específica. Ok, sí, me dice que lo cita por el comentario que hiciste de había víctimas pero no criminales. Esperemos que esto no se vuelva a repetir, nos dice Martín. Felicidades, felicidades. Silvia Vistre dice impactante. Steffi Fasli, como siempre, Mario, genial. Fuerte y muy ilustrativo. Siempre se aprende mucho. Steffi. Muy crudo, sí. Que te Nos vemos pronto en Vilna. Tenemos un evento familiar en Vilna, dentro muy poquito, en junio. Que te cuides tu tos. Raquel Sonana, muchas gracias y felicidades por el ciclo de conferencias. Gracias por existir, Mario. Eres un legado para la humanidad con tus investigaciones y libros. A ver, parece que hay gente que quiere hablar. Voy a darle la palabra a Paz. Con gusto. Un momentito. Hola Mario, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que sí, está impactante, está terrible. Yo tengo una curiosidad. Cuando huyeron todos los que llegaron a Argentina, los que lograron irse para allá, ¿cómo puede ser que haya tanto paisano allá, siendo que Perón recibió a tanto alemán allá? Lo mismo en Brasil. Eso a mí me impacta mucho. Y yo sé que hay muchos descendientes, incluso en Venezuela también hay, porque hay una colonia que se llama Colonia Tovar, que está fundada por alemanes también. Entonces, todas esas zonas de Sudamérica fue pues el hogar de todas estas gentes que huyeron allá. Y sí me llama mucho la atención que desde esa época también muchos paisanos se fueron para allá. ¿Cómo los recibieron en Argentina? ¿Cómo llegaron? Bueno, tanto Argentina como toda Latinoamérica tiene esa dualidad. Por un lado aceptaron judíos, las comunidades judías existían mucho antes del Holocausto. La migración a la Argentina llega ya en 1880, con el barón Hirsch,
pero también llegan a México, también llegan a Chile, también llegan a Brasil, también llegan a Colombia, a todo el continente. El continente latinoamericano recibió migración judía mucho antes de la Shoah. Recibió también durante la Shoah, y tienen esa cuestión dual, que también recibió a los nazis, también a estos y también a estos. Sí. De la gran mayoría de sobrevivientes que yo conozco en todo el continente, reconocen y admiran el acto de salvación de los países latinoamericanos, que es una cosa que hay que saberlo y reconocerlo, que recibieron a los judíos antes y durante el Holocausto. Me refiero de Argentina a México, todos los países latinoamericanos sin excepción. En cantidades pequeñas, grandes, es discutible el tema. El profesor Jaime me dice que podrían haber recibido mucho más, es cierto, pero lo que hicieron fueron acciones de rescate. Creo que todos conocemos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, judíos con los pasaportes con el sello nazi. O sea, Latinoamérica salvó. Y a la par, por intereses, aparentemente, el gobierno de Perón también recibió, hoy estuvimos discutiendo con amigos en Argentina, hay un informe en Argentina oficial que el Estado les aceptó, 180 jerarcas nazis, incluyendo croatas, belgas, franceses, llegaron a la Argentina, dentro de ellos los que conocemos, Mengele, Eichmann, etcétera, etcétera, etcétera. Está esa dualidad. Aceptaron también judíos y también nazis. Bueno, ni hablar. Muchas gracias. Gracias. Que si puedes decir la frase de Primo Levi. Saludos y agradecimientos, nos dice Vicky. Bueno, hay muchas frases de Primo Levi, pero la frase que yo mencioné al principio es: si comprender es imposible, conocer es necesario. Así es. Bueno, siguen las felicitaciones en Facebook. Les recuerdo a todos que la plática está grabada. Sus libros los pueden conseguir. Escríbanme ya sea a mi mail, anita@ashkenazi.org.mx, para que yo les dé el mail de Mario y se ponen en contacto directo con él. Ya lo puse de todas maneras en el chat por si quiere alguien escribir. Y bueno, pues yo creo que no me queda más que darte las gracias, Mario, por este ciclo tan maravilloso, tan fuerte y tan informativo, pero que es súper necesario. Yo creo que todos tengamos este conocimiento y bueno, esperemos primero Dios a ver si después de PESA podemos hacer algún otro ciclo de pláticas interesantes para que podamos tenerte aquí con nosotros, que siempre es muy de aprendizaje. Déjame ver porque parece que aquí hay alguna pregunta. Dame un segundo. Steffi dice, perdón, abortar la rebelión porque le dieron iluminar a Freddy los mismos judíos. Porque sabían que otra insurrección nadie sobreviviría. Creo que se está refiriendo al caso de Freddy Hirsch, el caso de Freddy Hirsch, el campo familiar B2 en Birkenau. Hay una discusión histórica de cómo murió, y una de las versiones dicen que los propios médicos lo doparon porque sabían que él iba a organizar una rebelión, sabiendo ya que el otro día iban a matar a toda la gente que había llegado de Terezín. Y una de las versiones sustentada por varios de los sobrevivientes dice que los propios médicos lo doparon para que él no lleve a una insurrección que iba a conducir al castigo colectivo de todo el campo. Creo que a eso se refiere. Steffi, si mal no entendí, porque mencionó Freddy, debe ser Freddy Hirsch, y él verdaderamente un intento de resistencia armada. Sí, dice gracias. Okay. Raquel Michan nos dice una pregunta: ¿qué le pasó al judío que mató al nazi en Brasil? Él es sobreviviente, yo tuve oportunidad de conocerlo en su momento. Schmeiser, el hermano murió en la rebelión, el hermano menor de él, Moisés, murió, era orfebre en Sobibor. Él sobrevivió muchos años, se casó, tuvo hijos, tuvo familia, no tenía contacto con la comunidad judía, pero participa activamente cuando se escribe el libro y cuando se hace la película. Y él es uno de los personajes centrales en la película y en el libro, porque el libro se basa en 7 testimonios de sobrevivientes de Sobibor, y el de él quizá fue el más importante y el que más aportó. Él tenía 16 años, era joven. Se salva con su hermano porque eran orfebres.
Y oro no faltaba en los campos, como sabemos, dientes de oro, cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él fabricaba joyas para los alemanes. Y por eso es que él casi llega al final. En el escape, el hermano recibió un tiro en la espalda y murió, Moisés. Él se salva, vivió en San Pablo. Él es el que descubre a Wagner. Lo apuñaló, una puñalada en el pecho. Y al otro día aparece en la prensa brasilera como que se suicidó Wagner. O sea, la prensa brasilera no quiso explicar, contar toda la historia, y él siguió su vida, y él siempre estuvo muy orgulloso, él siempre lo contó, que él lo descubrió y que él lo mató. Se vengó de sus amigos. Claro. Pues sí, muchas gracias Mario, mil gracias a todos los que se conectaron en nuestras plataformas. Les recuerdo que la plática queda grabada y felicítame muchísimo a Mario, nos dice Steffi, qué honor que él sea quien nos acompaña al viaje a Vino, si Dios quiere, con el tema ahora de la ocupación en Ucrania. Bueno. Pues gracias a ti, Anita, gracias a Jaime, gracias a todos los amigos, a Vicky, a todos los amigos que yo no los veo, así que no los puedo mencionar, pero es para mí siempre un honor estar con ustedes, un lujo, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Y pues seguiremos en contacto, Mario, primero Dios. Claro. ¿Ok? Claro. Cuídense y que tengan un buen domingo. Bye, gracias. Que descanses, Mario. Bye a todos.